bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, yo les presenté la semana pasada los que vinieron. Yo les di la modalidad de que iban a poder trabajar, ¿verdad? Amén. Y así mismo vamos a trabajar. Hoy vamos a tener lo que voy a dar, como les dije, la materia liderazgo y sí es lo que es los temperamentos, como le dijo mi hermano, lo que pertenece a psicología, ¿verdad? Ya. Voy a explicarles un poco de lo que tengo el concepto aquí, todavía no tengo tampoco material. Ya creo que la otra semana ya les hacen llegar el material. Igual ya mismo viene la secretaria y ya le va a hablar con ustedes para ver cómo obtienen el material, porque en sí el material que yo voy a utilizar es más exposición, porque son más en lo que tienen que hacer. O sea, no es que se asusten que todos los días vamos a poner, o sea, voy a poner uno así, pero vamos a ver cómo trabajamos. Y voy a sugerirles que si trabajamos de una forma por apellidos o por orden como están. Al sorteo. Al sorteo. Entonces por apellido. Por apellido. Entonces por apellido, entonces, ¿sí? Es porque hay temas para todos, sino que, o sea, vamos a hacer, ejemplo, 5 hermanos me ponen la siguiente semana, hacemos otra práctica, 5 hermanos Por después de apellido. otra semana, 5. Ya me tocó primera. Ah, bueno, ya, entonces vamos a prepararnos entonces así. Tampoco tengo todavía la lista, si me ayudan con quién faltó hoy día. Yo dije que la asistencia iba a tomar en cuenta, ¿no? Me ayudan con el hermano que faltó hoy día. ¿Quién faltó hoy día? Por lo que veo. Hermano José Luis, creo que. Hermano José Luis. José Alvear, Edith Caicedo, El hermano Matamba. Temperamento. Si desean, les voy a sugerir, como yo trabajaba y como yo hacía verdaderamente siempre, los profesores nos leen, nos van a explicar la materia. Nosotros cogemos un apunte de lo que es las palabras principales, los objetivos, más que nada, y así vamos a poder tener en cuenta, retener así la materia, ¿sí? No es que vamos a aprendernos del pie a la letra todo, sino más bien retener las cosas más importantes, ¿sí? Eso les sugiero si que desean, mientras yo voy leyendo, porque no tenemos más material para trabajar, entonces voy a leer lo que dice aquí. Voy a dictarles como quien dice la introducción del poder del temperamento. El temperamento es un aspecto crucial que afecta... Perdón, ¿cómo se llama la materia? Liderazgo. Listo, el título es el poder del temperamento. El temperamento es un aspecto crucial que afecta a nuestra personalidad y comportamiento. Se refiere a las características innatas de una persona, como la tendencia a reaccionar de cierta manera frente a diferentes situaciones. Comprender el temperamento puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones interpersonales. De eso les hablaba. Las relaciones interpersonales es de cómo podemos dirigir de un adulto mayor, de un adulto a un niño, entre compañeros mismos de nuestra misma edad, cómo podemos expresar, cómo poder dirigirnos las palabras adecuadas, en el modo de preguntar. Aquí nos vamos a preparar en cómo debemos preguntar y prepararnos para hacer una pregunta cuando vamos a impartir un mensaje o una prédica. Verdaderamente no nos podemos dirigir a una persona tú, sino verdaderamente usted, ¿sí? A cómo vamos a tratar a las personas, el comportamiento de nosotros depende mucho del temperamento. Como les decía la semana pasada, no todos somos del mismo temperamento. En eso sí vamos a hacer una práctica excelente que les va a servir a todos para ver qué temperamento mismo tenemos y en qué modo de liderazgo podemos, resaltar. No resaltar en la forma de que yo mando, no, sino verdaderamente cómo podemos expresar así. ¿Sí? Ya, amén. Entonces vamos, continuamos. Comprender el temperamento puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones interpersonales, gestionar nuestras emociones y tomar decisiones más acertadas.
Además, nos permite reconocer y potenciar nuestras fortalezas naturales. Ahí es lo que hablaba yo de cuando uno dice, no, es que no me puedo dirigir a esa persona porque se la nota que es muy colérica. Entonces, en esa persona, o sea, nosotros ya en palabras técnicas ya lo hablamos así, de colérico, de que no es de sanguíneo, entonces, pero sí, podemos decir palabras, dice uno que utilizamos siempre, no, es que esa persona se ve muy enojona, la acá se ve muy sentimental, la acá se ve más payaso. Entonces nosotros a veces ponemos en categorías a las personas por cómo lo vemos, pero no así en cómo tratamos. Cuando ya comenzamos a tratar con aquellas personas, ahí nos damos cuenta del resultado de que verdaderamente quiénes somos. Ahí entendemos y comprendemos al expresar, dice, uy, mi hermano se equivocó, dice mi hermano, entonces no ha sido así, sino que verdaderamente estamos conociendo la personalidad de cada uno. ¿Sí? Bueno, vamos, continuamos. Explorar el poder del temperamento puede abrirnos nuevas perspectivas sobre nosotros mismos y los demás, facilitando un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. El temperamento se refiere a las características innatas de una persona que afecta su comportamiento y emociones. Aquí en esta parte del comportamiento y las emociones, a veces nosotros podemos tener un comportamiento verdaderamente de un temperamento muy fuerte, pero nuestras emociones, cuando algo nos duele, nos debilitan. Y ahí vemos que tenemos unas emociones, los sentimientos encontrados cuando llamamos a esa parte, pero es verdaderamente el reflejo de que nuestra personalidad, lo que somos nosotros, verdaderamente lo que vamos a sacar, a reflejar hacia los demás. Y ahí es donde cada uno nos va conociendo. ¿Sí? Dice aquí también, este análisis de introducción explora cómo el temperamento influye en nuestras interacciones sociales, decisiones y estilos de vida. Ahí mismo también nos ayuda a cómo impartir, tomar una buena decisión. A veces nosotros erramos en decir, no, yo no me equivoco en esto, pero no sabemos reconocer que sí nos estamos equivocando. Y el temperamento verdaderamente nos ayuda a controlar. Por eso nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos durante los 4 temperamentos, pero más nos eleva, nos sobrelleva más lo que son 2 que resaltan en nosotros. Son 2 los que nos resaltan en nuestra personalidad. En sí son 4 temperamentos, podemos tener un ejemplo del 100%. Tenemos un 10% de colérico o podemos tener un 50% colérico. Pero no vamos a tener más elevado o sea, la mitad de que nos va a dominar uno al 100%, no, porque de los 4 tenemos. Pero los 4 temperamentos verdaderamente se dividen en una escala, le digo, por eso le puse una suposición. Del 100% se divide en una escala que es un 25%, un 10% del otro, un 20% y así sucesivamente en la tabla. Ahí es como vamos a sacar o a reducir lo que obtenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice, este análisis de introducción nos toma decisiones y el estilo de vida. Al comprender nuestro propio temperamento y el de los demás, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales y nuestra autoconciencia. Este proceso nos permite adaptarnos mejor a diferentes situaciones y maximizar nuestro potencial personal y profesional. Explorar el temperamento es fundamental para un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. Si yo les hago una pregunta, bueno, todavía no los conozco por apellido, voy a hacer al azar. Usted, mi hermana, ¿cómo se considera? Un ejemplo, cualquiera de mis hermanos que desee levantar la mano y usted me dice, o en sus características que usted pues, se conoce, porque yo le puedo decir, no, usted es así, así, pero no. Verdaderamente cada uno se conoce. Ejemplo, cualquiera de mis hermanos que desee alce la mano y me puede decir sus características, 1 o 2 características que usted obtenga que resalten en su personalidad. ¿Usted es colérico? No, su característica, una característica que obtenga usted, o sea, puede decir que no. Pero basada en lo que nos está enseñando como en nuestro idioma, porque estamos acostumbrados a decir otras palabras, pero ahí están las técnicas. Claro, no, en sus propias palabras, claro, porque o sea, estamos expresando cómo nos sentimos nosotros verdaderamente. Se nombró uno que sea payaso. Sí, ese es como es el sanguíneo, que es
porque cada uno nos conocemos. Ese es el autoanálisis que nos hacemos cada uno. ¿Sí? Ahí nos vamos a conocer. Yo soy bipolar. Usted es bipolar. No puede ser bipolar. No podemos ser bipolar. Decimos a veces, utilizamos esa palabra psicológicamente. Porque nos dice Por aquí. mayoría de votos son mis mejores amigas y me dicen que soy bipolar. Es bipolar. Es bipolar en el sentido que está por momentos está bien, dice, está ya. Claro, sí, ya. Eso sí, psicológicamente sí, se llama una palabra técnica, se llama ser bipolar. Pero en sí es el autoanálisis que uno a veces, no, estoy pasando una situación, entonces nosotros nos enfocamos en enfrentar aquella situación, ¿verdad? En aquella situación y de pronto nos acordamos de viene otra y nos pone sentimental. O a veces estamos con un mal humor estando ahí enfrascados en algo y viene algo sentimental y nos pone ahí. Por eso entonces nos llaman así, que somos bipolares. Esa es la palabra que se utiliza psicológicamente. Pero verdaderamente son nuestros sentimientos que giran, porque por eso le decía... Son sentimientos encontrados. Los sentimientos encontrados, lo que nos dirigíamos antes, como yo le expresaba, que son parte de los temperamentos que tenemos. Por eso le decía, no podemos decir que solamente tenemos un solo temperamento, no. Yo tengo muchos. Exacto, tenemos los 4 temperamentos, pero nos invaden, pero dependiendo de la proporción y cómo sea nuestra personalidad, los vamos reflejando. Depende de quién se ponga frente mío, es que resaltan. Entonces, quien lo vaya conociendo puede ser. ¿Cuál era el otro? Dígame. ¿Cuál era el otro? Colérico, sanguíneo, payaso y el otro. Flemático. No, Payaso eso no, payaso no. Payaso no es. Sanguíneo. Es sanguíneo. No, es sanguíneo. Es bromista que comienza con colérico, sanguíneo, Melancólico. melancólico. Yo soy melancólica. Después una tabla vamos a hacer un autoanálisis y va a ser bonito reflejar las características de cada uno. ¿Cuándo nos van a hacer eso? Más lo que vayamos avanzando del libro. En la parte del libro también ahí encontramos algunos análisis en donde podemos hacer. Estuve estudiando el libro y ahí me di cuenta. Y ahí verdaderamente vamos a conocernos cuál es a cuál más inclina nuestra personalidad. Sí. ¿A cuál más inclina nuestra personalidad? Claro que nos da curiosidad saberlo, ¿no? Nos da curiosidad saberlo porque ya reflejamos, dice uno ya... Dice mi amiga que es sanguínea porque le hierve la sangre. No, eso no le corta la sanguínea. El sanguíneo es el que, o sea, lo toma todo a broma, más suave, más que todo como, sí, como bromista, por eso que yo lo utilicé el término como payaso. Eso es sanguíneo. Pero es sanguíneo. Sí, es sanguíneo. Sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Esos son los esos son los que dice uno en el autoconocimiento, el crecimiento emocional. ¿Usted va a hacer el test para eso o simplemente nos evaluamos nosotros? No, ella va a hacer el test. No, yo le voy a hacer. Ah, sí, porque si Le voy a explicar después todo lo ese queremos proceso. ponerla más bonito ahí, no, pues según la No, yo le voy a explicar, es que yo estuve leyendo y ahí hay una tabla y ahí vamos a ver cada característica, vamos anotando y lo que les va saliendo más, ahí se va, entonces se va identificando, nos vamos identificando cómo somos. Sí, eso sí va a estar ahí en parte del libro. Yo, bochinchera. Ella es bochinchera. Ahí me está preguntando, ¿quién eres tú? Bochinchera. Eso no le quiero. Ese nombre Jesús represa. Eso no hay ni ninguno de esos 4 casos. Dios bendiga. Algunos de ustedes alguien desea cancelar uno por uno para que pase. Uno por uno. Uno por uno ya. Uno por uno. Déjalo que vaya ella. Entonces, así como el temperamento verdaderamente puede influir en nuestra personalidad. Es sanguíneo, el otro melancólico. Tengo que me pregunta él. ¿Y usted qué? Bochinchera. Pero bochinchera no cabe en ninguno de los Eso no 4. sale de los temperamentos que estamos viendo. Ni sale. Esa es una personalidad suya. Que se le puede adquirir cuando uno no tiene, o sea, verdaderamente Y el lo asume. conocimiento de Y lo lo que- asume. O sea, que lo redacta. Recuerda que nuestra lengua Es que a mí tiene no me poder, gusta porque me que entiende. confesamos, entonces verdaderamente se puede hacer. Tiene que rechazar eso y no practicar. Y olvidarse esa palabra. Son malos hábitos. Bochinchera, viste que yo no soy Es un bochinchera. mal hábito que a veces... No, claro, a mí no me gusta Conchita, pero me entretiene. No es un mal hábito que muchas veces
cosa personal nuestra. Pero verdaderamente nosotros cada uno nos equivocamos y tenemos, dice uno, los errores. Y a veces adquirimos, porque escuchamos a otra persona y decimos, no, aquí yo también me considero así. Pero a veces no, depende de la personalidad de cada Yo uno. lo digo de broma. Mire, siempre se dice el tema por el blog. Sí, yo siempre soy así, bromista. Vamos a continuar con otro pedacito que tengo aquí. Dice que el temperamento puede influir en gran medida en nuestras acciones y decisiones. Se refiere a la forma en que una persona generalmente responde a diferentes situaciones. Ahí yo lo hablaba, como le decía antes, que dependiendo de la situación en que nos encontremos, ahí sale a relucir nuestro temperamento. Dependiendo, y es lo que mi hermana decía, que ella dice que es muchas veces que... Bueno, dice yo que no digo en realidad, bueno, las que niñas ahorita dice me que dieron un es diagnóstico. Bueno, que le dicen que es bipolar, dice, por eso, dependiendo de las situaciones que nos encontremos, aplicamos nuestro temperamento. Y como le decía, tenemos los 4 temperamentos, pero sale a resaltar en la situación que nos encontremos. Podemos tener de pronto a la hora del resultado 25 de cada uno. También, sí, se puede obtener porque es dependiendo de las características que cada uno tenga. Yo pienso que me va a salir 25. Bueno, puede ser que sí, porque por eso yo les hice una evaluación del 100% que pueda obtener, dígame. Una pregunta. Y sobre esos temperamentos tiene que haber algunos que sean negativos, ¿no? Que no son buenos tener. Exacto, o sea, por eso vamos a ver es que en la materia que nos hay, por eso voy a hacer temas, entonces por eso nos vamos a relacionar y como yo les digo, voy a trabajar con exposiciones para que cada uno vayamos entendiendo el porqué. Porque hay hábitos de temperamento a la hora de comer. Pero yo más bien pienso que, como ella dice, yo más bien pienso que es como que normal en el ser humano, sino que como dice la palabra del Señor, que tenemos que aprender a tener dominio propio para cada uno de ellos. Exacto, por eso sí salen a relucir todos nuestros temperamentos, pero verdaderamente depende de nosotros, nuestras emociones, cómo controlarlas. Por eso aquí, como le decía aquí, que se refiere que dependiendo de la situación en que nos encontremos, se reflejan muchas veces, otras veces no. Ahí salen a relucir. Y si se pueden cambiar esos temperamentos. O sea, si alguien empezó siendo colérico, después ya le puede ir bajando y ya no es colérico. Exacto, es que por eso nos enseña la palabra de Dios. Verdaderamente cuando Dios nos enseña el Espíritu Santo, nos redarguye, nosotros sabemos que algo está mal, entonces si le pedimos, Él nos redarguye y sabe que está mal, entonces nos saca a relucir de aquella equivocación que está. Porque a veces, o sea, no porque estamos cristianos somos perfectos, porque a veces sí tenemos todavía un poquito, a veces muchas veces guardamos un resentimiento por algo. Y entonces eso que nos va afectando a nuestro comportamiento verdaderamente y nosotros lo aplicamos con diferentes personas. No con la persona muchas veces que nos hace algo, sino que vamos aplicándolo con la persona acá y muchas veces eso no nos ayuda, no nos favorece, porque dice uno, relacionamos a todos. O sea, mantenemos como que es una discusión con alguien y queremos abarcarlo con todos. Y entonces sí, ese problemita entonces está, o sea, hay que pedirle a Dios, como dije, Dios moldea nuestras vidas y Él es el que nos ayuda verdaderamente. No solamente dice uno, depende también de nosotros, pero también dice, con la ayuda de Dios dependemos mucho más. Y Él es el que nos va a permitir ayudar. Entonces, como dice, puede influir en gran medida en nuestras acciones y decisiones. Se refiere a la forma en que una persona generalmente responde a diferentes situaciones, mostrando su constancia emocional y su estilo de comportamiento. Ahí es como decía mi hermana, que antes ella decía que su estilo de ella es, entonces porque ella se lo ha caracterizado así, en esa forma. Pero en sí, usted puede moldearlo y todos podemos moldear. A veces nosotros nos pensamos, no, nosotros somos acá, tenemos una parte más colérica que otra más. Entonces nosotros nos caracterizamos así. Pero en sí ya cada uno vamos conociéndonos y vamos evaluando en qué situación nos encontramos, en qué comportamiento y qué temperamento podemos utilizar en varias situaciones. Está como ejemplo, psicológicamente dice cuando uno va a un familiar, o sea que se le acerca a un amigo y le da el pésame, como cristiano a veces se nos hace duro porque no sentimos el dolor que sienten ellos. Y a veces, muchas veces no tenemos palabras para expresar. Entonces ahí nosotros como que nos confronta, sí, nos confronta y no sabemos ni qué palabras utilizar. Entonces ahí nosotros podemos utilizar, sí, un poco, tenemos sentimientos, pero darles palabras de ánimo. Dice, es duro muchas veces para la persona que está pasando la situación y uno da palabras de ánimo. O sea, en ese momento ellos la toman
por respeto, pero en sí muchas veces estamos cegados que no nos enfocamos en el dolor. Y no recibimos, o sea, por respeto recibimos las palabras, pero no así el sentimiento. El mismo dolor. Exacto, Lo tiene cerrado. exacto, nos mantiene así. Entonces por eso hay situaciones, por eso que aquí nos afrontaba, que hay muchas situaciones que verdaderamente sí varían. ¿Sí? Dependiendo así cómo interactuamos con los demás, aquí hay el temperamento puede afectar a la manera en que cómo interactuamos con los demás, cómo manejamos el estrés, cómo tomamos decisiones y cómo enfrentamos los desafíos. En los desafíos, bueno, aquí lo dice la palabra desafío, pero en sí es la palabra, dice uno, los procesos que pasan. Todos pasamos procesos diferentes, puede ser pasar un proceso, usted puede estar pasando otro proceso, yo puedo estar pasando otro proceso, pero dice uno, la cultura de mantenernos y llevar, o sea, lo que la palabra de Dios nos da la fortaleza en ese momento, nos da el ánimo de ahí. Mientras que el proceso dice, sigue nosotros pasando, pero nosotros como cristianos y verdaderamente dice, representantes de Cristo, no podemos mostrarnos como que vengo a traer bebida graciosa, sino más bien poder controlar el temperamento, mantenerlo, la situación que estemos pasando y poder expresarlo hacia los demás. O sea, la situación que verdaderamente vamos a llevar. Así, ejemplo, aquí dice uno, yo estoy pasando un proceso, sí, me estoy sintiendo mal en mi casa, pero tengo que venir, o sea, expresarles, o sea, verdaderamente enseñarles que podemos mantener los temperamentos, que podemos llevar a cabo la situación. De eso se trata, o sea, lo que verdaderamente son los temperamentos, en conocer a cada uno. ¿Sí? El comportamiento que tengamos, como se puede afectar como el estrés, en las tomas de decisiones, en los desafíos. Dice, reconocer y comprender nuestro temperamento puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades y comunicación. Ahí está. Lo que usted me preguntaba antes, ¿cómo podemos mejorar? Como reconocernos, o sea, reconocernos verdaderamente, ahí nos ayuda. Esto nos ayuda verdaderamente a sacar nuestra personalidad, que somos. Lo que verdaderamente dice uno, cómo se influye hacia los demás, cómo vamos a llevar la comunicación hacia los otros, o cómo vamos a llevar el manejo de la situación que estemos pasando, o cualquier situación que se afronte en la vida, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en la situación que pasamos nosotros. Y no vemos el caos o la situación que está pasando alrededor de nosotros. Nosotros vemos, o sea, por cada uno se dice, no, yo estoy pasando mi situación, pero ¿y la situación que está pasando alrededor? A veces estamos enfocados solamente en nosotros y no vemos, o sea, la otra situación que puede suceder alrededor de nosotros. Dice aquí, ¿cómo influye el temperamento en todo lo que hacemos? Ese es el temperamento que influye en todas nuestras acciones y decisiones al determinar nuestra forma de reaccionar ante situaciones. Este se define como un gestionamiento del estrés, que interactuamos con otros y enfrentamos los retos. Un temperamento tranquilo puede fomentar la paciencia y el enfoque, mientras que uno impulsivo puede llevar a decisiones precipitadas. Ahí es donde yo le decía, cuando a veces no controlamos, nosotros decimos, no, dice, yo estoy en mi situación, que yo estoy pasando algo emotivo, y otro está pasando, no, entonces deja que él se quede allá. Entonces no tenemos una empatía prácticamente no tenemos hacia la otra persona. Entonces se define como gestionamientos de interactuar con los otros y enfrentar retos. Un temperamento puede fomentar la paciencia y el enfoque, mientras que un impulsivo nos lleva a decisiones precipitadas. Este se reconoce y comprende que nuestro temperamento nos ayuda a adaptarnos y a mejorar nuestras interacciones con todo el entorno. Esto nos va a ayudar a que, o sea, no veamos, como decía antes, no veamos solo por nosotros, sino más bien en todo el entorno, la situación de lo que sucede, de lo que pasa en la ciudad. Muchas veces nosotros enfocamos, no, yo estoy pasando una mala, dice uno, una mala economía en mi casa, pero sí la situación económica es en todo el país. O sea, todos la pasamos, no solamente la estamos pasando nosotros. Entonces ahí es donde llevamos una decisión precipitada de decir, lo cogemos y lo llevamos nosotros. ¿Ya? A través de la autorregulación podemos canalizar las características de nuestro temperamento de una manera positiva en nuestras actividades diarias. Ahí es lo que le decía, que cómo vamos a llevar el temperamento, controlarlo,
cómo vamos en situaciones donde nos encontremos en el trabajo, en los estudios, en unas reuniones, ¿sí? Todo dependiendo a donde vayamos nos enfocamos. Ahí es donde vamos a tener nuestro temperamento que hemos captado, desde el cual hemos reconocido y vamos a sobrellevarlo en cada situación. Les tengo una pequeña investigación. Me pueden traer nomás una hoja y a mano, si desean nomás para la siguiente clase. Y vamos a hacer como un pequeño, dice uno, autoanálisis. ¿Cómo influye el temperamento en todo lo que hacemos? ¿Cómo influye el temperamento en todo lo que hacemos? Me puede traer una hoja, nomás escrito, nomás su nombre y el autoanálisis de lo que piense cada uno de ustedes, o si lo investiga, lo saca de los mismos significados, no hay problema. ¿Sí? No puede pasarse de una hoja, media hoja, puede ser media hoja nada más. Sí. Ese es para la siguiente clase, y en la siguiente clase ahí ya, como dije, ya hemos de tener el libro, entonces ahí ya vamos a ver para irnos haciendo como... igual ya sobre el libro yo le voy a preguntar.